Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Juan, bienvenidos a Ideas Entre Amigos. Probablemente estén preguntando qué tiene que ver el box con las redes sociales. Superficialmente no se parecen en nada, pero si ya nos metemos a fondo a analizar la estrategia para triunfar en el box, podemos darnos cuenta que es muy parecida a la estrategia para triunfar en las redes sociales. Este video está especialmente pensado en aquellas personas que quieren utilizar o que ya utilizan las redes sociales para incrementar sus ventas. Me basé en el libro Jab, 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 Right Hook de Gary Vaynerchuk. Comencemos. Tú ganas en el box cuando conectas más golpes de los que tu oponente te conecta a ti, o cuando lo noqueas antes de que él te noquee a ti. Los tipos de golpes más comunes son el jab, que es un golpe corto con poca fuerza, pero que también es difícil de esquivar, mientras que el gancho o el right hook es un golpe con mucha más fuerza, lo que lo hace más lento y por lo tanto también es más fácil de evadir para tu oponente. Obviamente cada boxeador sigue estrategias diferentes, pero una estrategia simple y efectiva para triunfar en el box es la de conectar varios jabs y preparar al adversario para conectarle un buen gancho que ya no lo puede esquivar, ya que sería muy difícil de ganar una pelea utilizando solamente ganchos. Cualquier boxeador de nivel esquivaría tus golpes fácilmente, te cansarías y terminarías perdiendo la pelea. Menos en las películas de Rocky. Son entretenidas, pero no reales. Hasta aquí espero que haya quedado clara la estrategia para triunfar en el box. Ahora pasemos a las redes sociales. Primero te quiero preguntar ¿para qué entras a las redes sociales? Responde esto no como dueño de un negocio. Respóndelo como un usuario normal, común y corriente que entra a las redes sociales, que entra a Facebook, Twitter, Instagram. Probablemente tengas entre tus respuestas para entretenerme, ver noticias, aprender alguna manualidad o alguna receta, o simplemente para ver qué es lo que hacen tus amigos. Por lo que todas las publicaciones que te den esto van a tener valor para ti. Y les vas a dar like, vas a comentar, las vas a compartir. Otra pregunta, entre tus respuestas tenías, ¿para comprar algo? No, ¿verdad? Si eres como la gran mayoría de las personas, no vas a Facebook de compras, al igual que no vas a Amazon a hacer amigos. Ahora sí, ¿qué relación hay entre el box y las redes sociales? Recordando el jab que mencioné hace unos momentos, su equivalente en las redes sociales son aquellas piezas de contenido que al usuario le gusta ver, normalmente cortas. Alguna foto bonita, un video chistoso, un tutorial de cómo hacer un zucchini de pollo Alfredo en 48 segundos, alguna noticia increíble o cualquier otra publicación que lo haga sentirse especial o que le ayude a escapar de su realidad aunque sea por un instante. Son publicaciones que tienen valor para el usuario, ya que son relevantes y no se sienten como intrusos en la plataforma. Mientras que los right hooks o los ganchos son las publicaciones que traen un llamado a la acción. Una liga para que entres a comprar algún producto, una imagen que diga 20% de descuento al mencionar esta publicación, y a menos que el usuario que las vea realmente tenga la necesidad o sepa de alguien que tenga la necesidad de uno de sus productos, no va a percibir ningún valor en la publicación y no le dará like, ni comentará, ni nada. En el caso de Facebook hay algo llamado EdgeRank, que es el algoritmo que determina a qué publicaciones les da mayor o menor exposición dependiendo del nivel de interacción que tenga con sus usuarios. Por eso lo que tú ves en tu newsfeed o tus últimas noticias no está en orden cronológico, sino que está en el orden que Facebook piensa que a ti te va a parecer más interesante ver. Porque su principal prioridad es que tú encuentres valor en su plataforma, ya que en el momento que no lo encuentres, te vas a ir a buscarlo a otra parte y va a empezar a perder usuarios. Y ni Facebook ni ninguna otra red social quiere perder usuarios. Entonces hay que razonar esto para nuestro negocio. Si solamente publicas ganchos o llamados a la acción, van a provocar poca interacción en la gente. Y el algoritmo de Facebook te va a ir hundiendo cada vez más en las tinieblas, haciendo que tus publicaciones lleguen cada vez a menos personas. Este serías tú boxeando de esa manera. En cambio, si publicas jabs que contengan valor para el usuario, que quizá muestren tus productos de una forma sutil o creativa, hará que interactúen. Y EdgeRank te tendrá el mejor concepto. Y el día que decidas lanzar un buen gancho, va a tener mucha mayor exposición y sobre todo más efectividad. Por eso podemos traducir jab, 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 right hook como dar, 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 pedir. Además que cuando utilizas buenos jabs, haces que tu marca se vea mucho más humana y no como una empresa que solo quiere vender. Y la verdad eso genera mucha más confianza en el cliente. Cada red social es diferente y el valor que las personas encuentran en cada red también es diferente. Tu trabajo es estudiar las redes sociales que tus clientes usan
para que aprendas a tirar mejores jabs en cada plataforma, ya que es completamente diferente tirar un buen jab en Twitter que en Instagram. Espero que después de ver este video comiencen a ser más críticos con el contenido que se encuentran en redes sociales y sobre todo con el contenido que ustedes publican. Háganse la pregunta antes de postear algo. ¿Esto tiene valor para mi usuario? Yo le daría like o compartiría esta publicación si me apareciera a mí. Si no te convence, entonces no lo publiques. Primero preocúpate por generar interacción y luego por cómo aprovecharla. Porque si eres de los que utiliza redes sociales solamente para tirar ganchos... Te hace falta ver más box. Sí, dijo blogs, ¿verdad? La forcé mucho, ¿no? Sí. Hay un universo de otras cosas que podríamos hablar para mejorar el uso de las redes sociales. Pero en este video lo dejaremos hasta aquí. Si les interesa que haga algún video explicando con mayor profundidad el uso de alguna red social en específico, por favor déjenlo en los comentarios. Si aún no se suscriben a mi canal, los invito a que se suscriban y que me den like también en Facebook. Aquí les dejo la liga abajo para que cuando vean mis publicaciones me comenten qué onda con ese jab, Juan, en el caso tu right hook, para que me ayuden a mejorar mi estrategia. Muchas gracias amigos, eso es todo, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.